conocí y ahí, digamos, como que empezó toda esta movida en un llamamiento que hizo la revista 2001 para la liberación sexual, en el cual nos juntamos seres de absolutamente distintas tribus, lo más diverso. Fue un encuentro muy fuerte en general, éramos varias personas, del feminismo había 2 o 3 nada más, pero el resto, o sea, del FLH había muchos, de los movimientos ecologistas, de corrientes de educación alternativa. Bueno, ahí armamos un movimiento, toda esa gente. Más especialmente, o sea, al empezar a trabajar, a hacer escritos, a hacer esto, nos encontramos más con Néstor y ahí armamos un subgrupo de esto, que fue el sexo y revolución. Paralelo a este hecho político, y hicimos textos, escribimos en varios lados, fuimos invitados a sensibilizar sobre el tema en algunos lugares, armamos unos líos tremendos en la universidad, en todos lados, porque era como muy... El tema de la revolución estaba instalado, pero el tema de meter la sexualidad dentro de la revolución era muy complicado todavía. Y ahí se generó amistades personales, con lo cual Néstor pasó a ser para mí parte de mi familia. O sea, así como después fui a su apoderada y manejaba sus cosas, de alguna manera me tocó un rol, como dice Alejandro Modarelli, de la viuda. Bueno, al principio con mucho respeto, y cuando él lo enfrenta y pide que reconozca el derecho de los homosexuales públicamente dentro del partido, bueno, ahí se pudrió todo. Y lo echaron. Bueno, el tema de la rechaza fue mucho después, o sea, primero fue todo el trabajo que hizo el FLH, que fue un trabajo importante, clandestino, celular, entonces no había muchas posibilidades de dejarlo, o sea, llegó hasta... El FLH básicamente, ¿qué era lo que hacía? Es el Frente de Liberación Homosexual, pero era un frente político. No estaba buscando los derechos civiles de los gays. O sea, era otra cosa. ¿Qué buscaban? La revolución. Se planteaba un cambio social. Era otra época, o sea, qué sé yo, creo que hay más o menos unos 10 años de diferencia. Pero fueron 10 años que pasó toda la dictadura en el medio, todo el proceso, todo el cambio, o sea, los 80 ya... ¿Y cómo veía la imagen? Que para él era un té de tías. Él lo llamaba un té de tías. Por ahí estaba, apoyó movimientos iguales, similares en Brasil, pero a él le interesaba más una cosa más contracultural, más que una cosa de integración. No le interesaba, por ejemplo, la reivindicación de la unión civil. No es que estuviera en contra y sí le parecía importante para los efectos de atención médica, pero no el repetir una familia burguesa tradicional entre otras orientaciones sexuales. Una ideología que era completamente contradictoria con lo que él y cualquier persona inteligente podía pensar respecto del sexo, ¿no? Que es la idea, digamos, de que por el camino del reconocimiento de la diferenciación sexual, de la diferenciación de preferencia sexual que uno puede tener, que a uno le gusta chupar la teta, a otro le gusta que no se lo cojan, ¿no? Que alrededor de eso se puede construir la felicidad humana, ¿no? Y la idea, bueno, es una cosa muy estúpida, ¿no? Digamos, es parte, digamos, de la ideología esta consumista, ¿no? En la Argentina hubo toda una cultura mediática en los años 40 y 50 de, digamos, parodia de la marica. Si vos escuchás, armaba todo un sistema semántico y lexical
que después reprocesó en la poesía Perlonger, ¿no? Era buena poesía. Me acuerdo el primer poema que leí y me quedó. En la primera lectura, Marlene Dietrich cantaba en Londres una canción sobre la guerra, ay, no es cierto que me quieras, ay, no es cierto que me quieras, solo quieres a tu padre, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Nelson, que murió en Trafalgar, que te va a pasar una gente nazi, y cuando termina, ay, ¿no? Heil, el juego entre el saludo nazi y el dolor de ser penetrada, ¿no? Bueno, eso ahí vi que había logrado una cosa, tac. Y el que venía después, no me acuerdo cuál era, también pasaba algo, incluso en esa cosa que yo reconocí inmediatamente, en esa cosa paródica del lenguaje de los actores parodiando a los homosexuales, que no era el lenguaje de los homosexuales, en esa cosa paródica había había un trabajo artístico grande, como puede ser, digamos, en Briante fue la parodia de la gauchesca, ¿no? O es en Leónidas Lamborghini la parodia de la poesía gauchesca. En el trabajo de Pagué hay un trabajo artístico. Eso es lo que me sedujo, ¿no? Y además me sedujo, me satisfizo, porque yo a veces soy buen crítico, que cualquier crítica, él inmediatamente o la posopó, o la descalificaba con razón, o la asimilaba y al día siguiente aparecía con el mismo poema, eliminando el punto crítico que tenía razón, ¿no? O mostrándolo de nuevo y ves que no tenía razón, ¿no? Cuando él daba la clase yo no estaba porque me iba, porque no era un metido. Así que él tenía un grupo. Él en el colegio, en el CAF, en el Colegio de Filosofía, dio un seminario sobre una secta que él estaba muy interesado en Brasil, que no me acuerdo el nombre. Es el Daime. Yo las clases no las escuchaba porque era para alumnos que se habían anotado, pero lo que sí hizo en el CAF yo me acuerdo de esa vez, es leer sus poemas. Y era, para mí, yo en general no soy habitué de lectura de poesía, más bien le huyo, pero él era un muy buen lector de poesía en voz alta, leía muy bien sus poemas, era muy agradable leerlo. Creo que me gustaba más escucharlo que leerlo, pero su modo de hablarlo tenía una musicalidad muy especial, era muy amable leyendo, era muy cortés. Y en ningún momento era pomposo, todo lo contrario. Lo hablaba, no hacía falta que parar cuando el verso se cortaba y seguir, no era un lector profesional. Por eso era muy agradable escucharlo y a la gente le gustaba mucho. Uno salía reconfortado escuchándolo. Era un muy buen hablador de su propia poesía. Y en general cuando comentaba algún tema también era así. No era nada agresivo. Suelto y suave, pero no suave maricón, suave puto, como decía él, ¿no? algo consistente, ¿no? Tipo valiente. Hay que tener coraje, para escribir lo de Eva Perón que él escribió. Tener coraje, porque después te pegan. Y adelante, radicales, adelante sin cesar, viva y pon, qué grandes son, mi general, cuánto es una murga, y marcha en la noche de Varsovia. Hace milagros con las máscaras, confunde a un público y dale, a un público polaco. Los estudiantes de Cracovia miran desconcertados. Nunca han visto a nadie en sus libros. No es carnaval, no es sábado, no es una murga, no se marcha, nadie ve, no hay niebla y lo libre del mundo. Es una murga, eso son serpentinas y en papel picado. ¿Y el éter frío? Como la nieve de una calle, de una ciudad, de una Polonia que no es. Lo que no quiere decir que no haya sido, o aunque ya no sea, o incluso no esté siendo en este instante Varsovia.
sus murgas, sus disfraces, valiente muchachada de él, sus arlequines y osos Carolina, con su célebre paz. Hablamos de la misma, la que reina recostada en el Vístula, el proceloso río donde cae la murga, con sus pitos, sus colores, sus chachachás carnosos, produciendo en las aguas erizadas un ruido a salpicón. Ahora resulta indispensable apario, un ruido a salpicón que nadie atiende puesto que no hay tal murga, y aunque hubiera no estaría en Varsovia, y eso todos los polacos lo saben. Es interesante destacar que la palabra neobarroco la empezó a utilizar aquí en Latinoamérica Haroldo de Campos. Prácticamente se podría decir que Haroldo de Campos fue el inventor de la palabra neobarroco y del término bien amplio, ¿no?, en relación a esto, ¿no? Después, ese término fue utilizado nuevamente por Severo Sarduy, que fue, bueno, le dio también una dimensión ya mucho más artística, ¿no? Ya en su libro barroco, ya las dimensiones que va tomando la palabra aspiran casi hasta términos astronómicos. Bueno, él hace como todo un origen de la palabra. Pero bueno, evidentemente ahí el eje es Haroldo de Campos, Sarduy, pero Sarduy a través de Lezama Lima. Lo curioso es que después, digamos, queda esta impronta, queda como una borradura en relación al neobarroco de Haroldo, y se destacan dos cosas bastante importantes, que son el neobarroco planteado por la versión sarduyana, digamos, y el neobarroco o neobarroso que trae Perlonguer, ¿no? Más que, digamos, un estilo, ¿no? Podría decirse algo como lo que dice Omar Calabrese. Omar Calabrese dice, es un air du temps, es un aire del tiempo, ¿no? Y entonces tiene una cantidad de características bastante precisas, entre las que se señalan la aceptación del barroco en general, con todas sus características, ¿no? La acumulación, el derroche, pero también otras nuevas características. Por ejemplo, el tema de lo monstruoso, ¿no? Cómo aparece la idea de lo monstruoso en el barroco, el tema de lo catastrófico en la nueva teoría de las catástrofes, el tema de lo fractálico, de los fractales, el tema, de alguna manera, del término del poema como una deriva proliferante y no con un final de tipo cerrado. Es decir, ya a nivel específico de lo que sería la poesía neobarroca o neobarrosa, bueno, ya tendríamos que marcar una cantidad de elementos nuevos que se incorporan. Pero básicamente podríamos decir que lo que hizo Néstor al inventar la palabra neobarroso fue asociar, felizmente me parece, toda la idea del neobarroco a esta idea de un neobarroco local. Y él llama neobarroso precisamente porque habla del légamo del Río de la Plata, así el fondo del río. En el caso de Perlonguer, ¿no?, para nombrar una característica también del neobarroco, que sería la búsqueda del detalle y la búsqueda del fragmento, es decir, la búsqueda de un detalle determinado ¿no?, y la búsqueda de lo fragmentario, son dos cosas que Calabrese muestra como características propias del neobarroco. Pienso que él era el poeta del detalle. ¿Por qué digo esto? Porque el detalle implica un corte abrupto, una separación, ¿no?, con, digamos, la unidad, ¿no? Y si lo observamos bien en la literatura y en la poesía de Néstor, hay precisamente un trabajo de observación obsesiva y curiosísima del detalle,
prescindiendo de esa totalidad. Yo creo que es increíble, pero es muy, muy impresionante leer Austro-Hungría porque, digamos, ya desde un punto de vista de tratamiento lingüístico y también de un punto de vista de la temática del libro, digamos, lo que trata el libro, toda esa carnavalización, digamos, de los protagonistas y después la elección del tema, que es tomar de alguna manera todo el asunto de lo militar en la Argentina, es decir, cómo, digamos, él hace como un friso épico. Yo precisamente eso se lo decía a Néstor, le decía, mirá, tus poemas de Austro-Hungría tienen una cosa muy épica, pero en una épica que es como la entrada de Cristo en Bruselas de Enzo, ¿no? Es decir, hay como una especie de ritualización barroca de los movimientos, ¿no? de los pasajes, y con un juego muy fuerte, porque se lleva el lenguaje y el lenguaje criollo, para decirlo así, ¿no? a un grado de tensión muy grande, ¿no? Nosotros, Último Reino, teníamos un enorme local en la avenida Juan B. Justo. Y bueno, un día me llama por teléfono Néstor Perlonger, a quien yo no conocía personalmente, pero sí ya había tenido acceso a la lectura de un libro fascinante como fue Austria-Hungría, su primer libro. Y realmente me puse muy contento porque un poeta que es muy difícil que con un primer libro ya un poeta marque una personalidad definida y adquiera rasgos propios, que es lo que tuvo rápidamente Perlonger, ¿no? Y bueno, cuando nos encontramos con él, me traía el original de el que sería después su libro Alambres. Bueno, la lectura de Alambres fue directamente para mí una fiesta porque me daba cuenta que tenía entre manos un libro que iba a marcar historia. Un libro sencillamente fabuloso. Ese fue el primer contacto con Néstor. Así que bueno, relacionado directamente a la edición de su libro Alambres, la primera edición fue del 87, o 86-87, creo que del 87. Y ese libro obtiene, miren, justamente acá tengo la segunda edición, de los poquitos ejemplares que quedan. Esta segunda edición se hizo a raíz de que obtuvo el premio Boris Vian. Y el premio Boris Vian, que es un premio que tiene la característica que está dado por pares, es decir, son escritores que eligen sin que nadie se presente al que consideran el mejor libro de ese año. Y justamente, bueno, acá está en el jurado de este Boris Vian 1987, estaban Liliana Herr, Héctor Libertela, Nicolás Rosa, Tomás Eloy Martínez, Juan Jacobo Bajarlí y Juan Carlos Martínez Real. Y Alambres además tiene el valor agregado que incluye Cadáveres, uno de los grandes poemas de Néstor, quizás no uno de los grandes poemas en el sentido poético estricto, sino en el sentido de que él, además, en su recitado, transformaba ese poema Cadáveres en una especie de himno que a partir del tema de los desaparecidos, él lo transformaba en una especie de himno con esa repetición constante. Una vez en Brasil asistí a una lectura de poemas de Perlonger y un poeta brasileño, que no me acuerdo quién era ahora. Perlonger era notoriamente un poeta que expandía el castellano de modo tal que el otro poeta en portugués, que sin ser malo, no conseguía crear el clima sobrecogedor y al mismo tiempo circense que creaba Perlonger. Y se hacía esa lectura frente a Haroldo de Campos, que es uno de los grandes críticos brasileños, con el cual creo que Perlonger llegó a tener cierta amistad, ¿no? Al terminar la lectura, Haroldo de Campos dijo del poeta brasileño, cuya poesía no recuerdo, dice, usted es el cielo, dice, en cambio Perlonger es el infierno, ¿no? Acabamos de escuchar el cielo y el infierno una misma tarde. Ahí yo te diría de que por el lado de toda la tarea de los hermanos Campos, que es
enorme y a los cuales se le debe en gran medida un cierto nivel de sofisticación de la cultura brasileña, se podría entender la relación de Perlonger con la universidad, porque los hermanos Campos vienen de la vanguardia y al mismo tiempo de un replanteo de las tradiciones populares, incluso de la canción popular brasileña, ¿no? Y el caso de Perlonger, el muchacho de Avellaneda, digamos, que pasó por los movimientos populares argentinos, también hay me parece, un contacto con las formas más elaboradas del idioma y al mismo tiempo una beta popular irreversible, ¿no? Perlonger aceptó, a mi juicio, colocarse a la vera de lo que en aquel momento eran las lecturas de Deleuze, que en Brasil se lo leyó mucho más que en Argentina, originó un discipulado de Deleuze en Brasil. En Argentina no. Yo personalmente no veo con buenos ojos esos discipulados, ¿no? Nunca, esa parte de Perlonger no es la que a mí me gusta. Su libro El Millet verdaderamente no es un gran libro, es un libro interesante, original, en las condiciones en que lo hizo él, porque jugaba su vida ahí, ¿no? Pero no es un libro de una originalidad. Sí consideramos lo que es él como articulación misteriosa de la lengua, ¿no? Entonces eso me parece que hay que decirlo también, porque es uno de los grandes poetas argentinos y latinoamericanos. Entonces, a mí personalmente me parece lo más interesante que haya apostado a fortalecer las vetas menos interesantes de la academia, ¿no? Digamos, los temas marginales, la vida marginal, esos temas de la academia se marginaliza y academiza a los marginales. Hay muchos otros grandes temas, y los grandes temas no se definen en temas, nadie se va. Pero en cambio ir a hacer un gran viaje a la selva y pensar en la idea del elixir o del éxtasis y reconvertir la vida en términos místicos, ahí sí me parece otra cosa. Eso ya no es la academia, ¿no? Eso es un intento de cambiar las proporciones éticas y estéticas de tu mirada en la vida y tu vida misma. En ese sentido sí me parece que el último Perlonger es mucho más interesante que el Perlonger de Campinas, ¿no? De la Universidad de Campinas. ¿Por qué seremos tan hermosas? ¿Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas, tan derramadas, tan abiertas? Y abriremos la puerta de la calle al monstruo que mora en las esquinas, o sea, el cielo, como una explosión de vaselina, como un chisporroteo, como un tiro clavado en la nalguice. ¿Por qué seremos tan sentadoras, tan bonitas, tan solteronas, tan dementes? ¿Por qué estaremos en esta densa fronda, agitando la intimidad de las malezas como una blandura escandalosa cuyos vellos se agiten muellemente al ritmo de una música tropical brasileira? ¿Por qué seremos tan disparatadas y brillantes? Abordaremos con tocado de pluma el latrocinio, desparramando gráciles sentencias que no retrasarán la salva, no, pero que al menos permitirán guiñarle el ojo al fusilero. ¿Por qué seremos tan desfatarradas, tan obesas, sorbiendo en lentas aspiraciones el zumo de las noches infinitas? ¿Por qué seremos tan superficiales, tan entregadas, tan masoquistas, egoísticamente hablando, que no nos bastará el gesto airado del muchacho, su curvada muñeca, ¿no? Pretenderemos desollar su cuerpo y extraer las secretas esponjas de la axila. Tan denostadas, tan groseras, circuidas de coros de vírgenes dichosas,
y asesinos bebidos, tan arriesgadas, tan audaces, brincando de dulces crimes los tocadores, cachando, curioseando. ¿Por qué somos tan superficiales, ligeras? Encantadas de ahogarnos en las pieles que nos recuerdan animales pavorosos y extintos, fogosos, gigantescos. ¿Por qué seremos tan sirenas, tan reinas, abroqueladas en los infinitos marasmos del romanticismo, tan lánguidas, tan magras? ¿Por qué tan quebradizas las ojeras, tan pajiza la ojeada, tan de reaparecer en los estanques donde hubimos de hundirnos, salpicando, chorreando la felonía de la vida, tan nauseabunda, tan errática? Aéreas es el libro que escapa totalmente a la frecuencia más temática de la poesía de Néstor, y tal vez sea el que encarna esa intuición que a mí me influye mucho como lector, incluso, no solo como autor, que es un concepto que Néstor larga en un momento que es algo así como el micromar de las sílabas, ¿no? Creo que él se mete directamente en la unidad silábica, en los acentos, en las asociaciones cromáticas de las palabras, y convierte todo lo que venía siendo una temática y en muchos momentos se corporizaba. Aquí desaparece la temática y se convierte en una silábica, en una rítmica. Y esto es lo que para mí lo vuelve trastornador, porque una vez más Néstor en este libro escapa de su personaje, ¿no? Y algo que creo que siempre está haciendo. Y además creo que es el libro donde Néstor explora su espiritualidad, ¿no? Es decir, su misterio, su enigma más allá del sujeto social, ¿no? Y a través de la ingesta Néstor va de frente, digamos, a su pregunta existencial, ¿no? Lo que se traduce en una acción verbal muy particular, una acción de alguna manera incantatoria, chamánica, donde la palabra está más para convocar fuerzas y remitir energías que para nombrar específicamente, ¿no? Para trazar mapas de sentido. También creo que lo que sucede con Néstor en su poesía, pero bueno, básicamente en Aguas Aéreas, es que él accede de algún modo al lenguaje del éxtasis, a un lenguaje más estático. En ese sentido, más bien no sería un escape, sino una confrontación muy al límite, pero desde el punto de vista de la conciencia del ser, ¿no? Y nada, que la poesía no es metafísica, curiosamente, sino que es absolutamente corporizante, es materializadora de sentido, y uno lo puede percibir desde el punto de vista del tratamiento rítmico, ¿no? Claro, es un trabajo muy despojado en realidad, a pesar de la ornamentación barroca, de la hiperfiguración, de la multiplicación de formas, sigue siendo para mí muy despojada en el sentido en que uno la tiene que leer en tiempo real, es decir, no hay un tema que se va a redondear al final, es algo que acontece en la respiración. Y esto es un efecto nuevo para mí en la poesía argentina, y creo que en muchos lugares, ¿no? Por lo menos en nuestra lengua. Brillantemente hace una lectura del coloquialismo, del surrealismo argentino, que son los movimientos más grosos, más importantes, o digamos más convocantes en la literatura argentina, más Lezama y el neobarroco, pero él hace otra cosa con esto, con todo esto. Con este mix, él hace algo que tiene que ver con una colocación de la voz poética, ¿no? Que para mí, incluyendo el humor y lo bizarro y lo grotesco en algunos lugares, que también son tradiciones argentinas, de alguna manera, hace otra cosa, no deja de ser un poeta lírico, en el sentido no de la autoexpresión necesariamente, sino de una elevación de la voz. La voz está permanentemente buscando algo, arraigar en algún sitio.
¿Puede tener que ver con lo político tal vez? O sea... Y yo creo que es un gesto político, sí, en sentido amplio del término, sí. Es decir, Néstor de alguna manera liga lo poético a lo político todo el tiempo, solo que es una ampliación de ambos conceptos. Algo que a mí siempre me impresionó, ¿no? Que es y siempre lo recuerdo y realmente me influye, ¿no? Es el tema de que él decía que él no quería ser un poeta sólido, que él quería ser un poeta fluido, ¿no? Y esto a mí me parece muy interesante porque digamos, es como si no tuviese que ver con la elaboración de un discurso a través de la poesía, sino con la creación de un lenguaje, con algo que es orgánico, que avanza en movimientos vivos, en oleadas. Bueno, me impresionó mucho su última época, o sea, la energía que ponía por vivir, ¿no? Su última época y por seguir escribiendo y produciendo hasta último momento, cuando ya él sabía que se moría y estaba mal. No, o sea, con los amigos y en las charlas y en las cartas, en ningún momento, o sea, no encaraba la cosa como que se iba a morir. La encaraba más bien como que todo seguía, y me impactó mucho cuando vi los textos, los poemas los últimos poemas en El chorreo de las iluminaciones, sobre todo los de la muerte, que ahí me di cuenta que sí estaba elaborando totalmente el asunto de que se iba a morir, pero lo estaba elaborando en su escritura, y en la vida cotidiana él no, o sea, porque él me podía haber escrito o dicho, nos vimos muchas veces cuando ya estaba muy enfermo, podía haber dicho, mirá, yo sé que me voy a morir, bla, bla, ¿no? No, siempre eran proyectos, incluso sé que puso su casa nuevo, se compró sillones, se compró cortinas en la última época. Y por otro lado, yo pienso que con esas cortinas, con esas sillones, estaba escribiendo los poemas de la muerte, ¿no? El maldecito, esa serie de poemas donde ya la canción de la muerte en bicicleta, todos poemas donde claramente está ahí elaborando todo el concepto de la muerte, toda la cosa de muerte. Me impresionó mucho eso, dije, oye, cómo no se le veía, cómo eso no se le notaba en la cosa con los amigos o en la vida cotidiana, no, ahí no. Pero no es que no hablaba de eso porque ponía, no, parecía que él estaba pensando que iba a vivir, que realmente iba a vivir. Y por otro lado, cuando escribía él sabía perfectamente que se estaba muriendo, ¿no? El ánimo sí de producir, o sea, no le paró nunca eso. Nunca. Estaba produciendo todo el tiempo, hasta el último día, ¿no? La virtud, digamos, el trabajo que hacía con esa lengua es que la volvió una lengua que parecía una lengua extranjera. O sea, el modo en el que habla Perlonger parece que hablara en otro idioma y al mismo tiempo es completamente reconocible. Y al ser una lengua extranjera, en realidad es un universo completamente propio. Uno podría decir que todas las cosas que existen en el mundo tienen un modo Perlonger de ser definidas o de ser redefinidas. Así con las relaciones familiares, con las relaciones eróticas, con cualquier tipo de vínculos que existieran entre los humanos, con la propia relación con el cuerpo incluso. O sea, hay muchísimos poemas donde Perlonger de lo que habla es quizás de encuentros eróticos, pero vistos a partir de batallas, de combates, de guerras, de contactos que son profundamente hostiles. Marlene Dietrich cantaba en Londres una canción entre la guerra.
no. No es cierto que me quieras. Oh, no, no. No es cierto que me quieras. Solo quieres a tu padre, Nelson, que murió en Trafalgar. Pero ese amor es sospechoso, Nelson, porque tu papá era nazi. Era el apogeo de la aliadofilia. Debajo de las mesas aplastábamos soldados alemanes. Pero yo estaba sentada junto a ti, Nelson, que eras un agente nazi. Y me dabas puntapiés. Oh, no, no. No es cierto que me quieras. Ay, 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 me dabas puntapiés. Ceremoniosamente me pedías perdón. Posabas una estola de bisón sobre mis hombros y nos íbamos a hacer el amor en mi guardilla. Pero tú descubrías a Ana Frank en los huecos y la cremabas, Nelson. Oh, no, no. No es cierto que me quieras. Ay, ay, ay. Me dabas puntapiés. Heil, Heil, Heil. ¿Eres un agente nazi? Más allá, más acá de esta historieta, estaba tu pistola de soldado de Rommel ardiendo como arena en el desierto. Un camello extenuado que llegaba al oasis de mi orto, ocaso, un crepúsculo que me languidecía y yo sentía el movimiento de tu svástica en las tripas, Nelson. Oh, oh, oh. Más que un valiente, yo diría, era un gay militante. Y ya de por sí eso lo obliga a una postura de enfrentamiento. Yo una vez escribí que cualquier comentario de una mariquita peluquera analfabeta en Villa Ortúzar es más interesante que las pruebas digamos, las notas de opinión que publica la mayoría de los diarios con gente famosa opinando sobre temas trascendentales, porque hay una mirada crítica y demás, y yo creo que Néstor lleva eso al extremo, o sea, tiene el punto de vista radicalmente nuevo, enfrentado a todo, pero no enfrentado para pelearse, para ser valiente, para ser radical, sino porque ve que hay todo, no solamente la dictadura, la democracia, en el establishment intelectual, etcétera, hay todo como una, puede decir, una armadura de estupidez vendida todo el tiempo como el sentido común para Doña Rosa y como el sentido, como la teoría de lo posible y lo lógico y lo justo y lo correcto y lo racionalmente válido para el establishment intelectual. Y rápidamente Néstor, y esa fue su capacidad, empieza a ser reconocido por un cierto grupo de personas. Tamara Kamensain en primer lugar, te diría,
bueno, Tamara siempre también es otra poeta que apuesta al riesgo en su escritura, ¿no? Y a otro tipo de riesgos. O sea, el riesgo no es solamente esto, quiero decir, no hay una forma y es una militancia y se acabó. O sea, por suerte es para el arte, ¿no? Y, por ejemplo, gente como María Moreno, en la parte, digamos, ensayística y también en su parte poética, y se va acercando a todo un magma de cosas nuevas que está pasando en Buenos Aires entre el 83 y el 86-87, y a mí me parece que Néstor aparece justo en el momento justo. O sea, como decía un periodista una vez, me encanta viajar cada vez que cae una dictadura, está cayendo, y dice, porque el mejor momento son los 6 meses final de una dictadura y el año que sigue a la democracia, ¿no? Claro, Berlanga hacía cruces o sea, ponía en la historia lo que la historia argentina nunca cuenta, lo que los intelectuales nunca piensan y lo que siguen sin contar acá en la Argentina, que es que existe el cuerpo y todo lo que significa el cuerpo, desde la materia fecal al sexo, el sudor, los dolores, o sea, todo eso, la carnalidad de la historia. Y me parece que eso en la poesía de Néstor estaba fortísimo. Los poemas, los poetas y sobre todo los poetas interesantes en general trabajan con el cuerpo, con la carnalidad y demás, pero generalmente, y creo que por una especie de desviación surrealista horrorosa que tuvo la poesía argentina, es una especie de carnalidad absolutamente íntima. Berlanga fue el primero que, digamos, sacó lo íntimo a luz y le dio intimidad a todo lo que estaba en lo público. Entonces, ese juego, ¿no?, de sacar lo íntimo a la luz y darle intimidad, darle carnalidad, darle la parte oscura de la luna, lo secreto, a lo público, me parece que y al mismo tiempo eso, digamos, con un trabajo con la lengua, con una extenuación del lenguaje, con un ritmo y con una capacidad de seducción que me parecen maravillosas. Bueno, Néstor Berlanga fue fundamental para la militancia homosexual. No uso la palabra gay, sino homosexual, porque en esa época, digamos, todavía no estaba en boga ni la palabra ni lo que después se llamó la cultura gay. O sea, funcionaba otro tipo de modelo, era muy distinto. Y Néstor Berlanga también, si yo digo que él militó en el movimiento gay, se enojaría porque Néstor, digamos, tenía una visión de la homosexualidad que era mucho más crítica de la que después tuvo el movimiento gay, que para él era como muchos de los derechos por los que peleaba el movimiento gay en una época, él los veía como ñoñerías. Y que él creía que había elementos revolucionarios dentro de la homosexualidad. ¿No es cierto? Que había, digamos, incluso dentro de uno de los arquetipos de entonces, había un debate muy profundo alrededor de ese tema, que era la marica. Entonces la marica, ya no el homosexual, digamos, burgués, atildado, correcto, que después, cuando triunfa el paradigma americano, con el gay tradicional masculino, entra, digamos, en decadencia ese antiguo paradigma que es la marica. Y Néstor Berlanga cree que la verdadera revolucionaria, las posibilidades de la verdadera revolucionaria están en la marica, porque pone en juego todas las jerarquías de la sociedad patriarcal. Y para muchos homosexuales era como el producto alienado de la sociedad capitalista, que impone un rol muy fijo en varón-mujer, entonces la marica adopta como el rol de patética, de víctima que va hacia el cadalso con un abanico de diamantes en la mano. Bueno, este rol que para muchos homosexuales, de los que muchos homosexuales se avergonzaban, porque decían no por ser homosexual se es menos varón, ¿no es cierto? Toda esa cosa masculina. Berlanga decía no, absolutamente, yo me considero una marica latina. Porque bueno, hay que decir que él militó en el Partido Obrero, fue delegado estudiantil, que hoy tuvo algún tipo de responsabilidad dentro del Partido Obrero, hasta que es expulsado, o él rompe con el Partido Obrero, porque el Partido Obrero se niega a reconocer la homosexualidad como un punto de lucha revolucionaria, ¿no es cierto? Lo que Berlanga quiere hacer es atar la idea del deseo a la política, ¿no es cierto? Que el deseo y política deben ir atados, porque el deseo es revolucionario. El deseo contiene elementos revolucionarios y no pueden, le dice a la militancia de la izquierda, que no pueden esperar, como muchos de ellos le decían, a que se cumpliese
todo el proceso revolucionario como para sumarse a posterior a una estación idílica, porque una cosa y otra van de la mano, ¿no es cierto? Él se volcó sobre todo en la literatura después de una experiencia, estuvo en la cárcel, después de una experiencia yo no recuerdo cuánto, yo tengo que hablarlo con Sarita, tuvo creo que bastante tiempo en la cárcel, donde él se convierte en un mediador entre los reclamos de los presos y las autoridades. Incluso él siendo, como él se dice, la mariquita latina, que no tenía fuerza ni para abrirla, por ejemplo, me contaron que le resultaba hasta complicado abrir la puerta a veces del auto, porque no sabía cuál era la manilla, bueno, cosas absurdas. Y en la cárcel él es respetado, y no solamente respetado, sino elegido como mediador y como representante de los reclamos de los presos. Conocí a Evita en un hotel del Bajo. Hace ya tantos años yo vivía. Estaba con un marinero negro que me había levantado girando por el puerto. Esa noche, recuerdo, era verano, febrero quizás, hacía mucho calor. Yo trabajaba en un bar nocturno, atendiendo la caja hasta las 3 de la mañana. Pero esa noche justo me peleé con la Lelé. ¡Ay, la Lelé! Una marica envidiosa que me quería sacar todos los tipos. Estábamos agarrándonos de las mechas detrás del mostrador y justo apareció el patrón. 3 días de suspensión por bochinchera. ¿Qué me importaba? Rapidita me volví para la pieza. Abro y me la encuentro a ella, con el negro. Claro, en el primer momento me indigné. Además ya venía engranada de pelearme con la otra y casi me la tiro encima sin mirarla siquiera. Pero el negro, dulcísimo, me dirigió una mirada toda sensual y me dijo algo así como: veniste que para vos también alcanza. Bueno, en realidad no mentía, con el negro era yo la que abandonaba por cansancio. Pero en el primer momento, qué sé yo, los celos, el hogar. La cosa es que le dije: bueno, está bien, pero esta, ¿quién es? El negro se mordió un labio porque vio que yo ya había entrado en una sofocación. Y a mí, en esa época cuando me venía una rabieta, era terrible. Ahora no tanto, estoy, no sé, más armoniosa. Pero en ese tiempo era lo que podía decirse una marica mala, de temer. Ella me contestó, mirándome a los ojos. Hasta ese momento tenía la cabeza metida entre las piernas del morocho. Y claro, estaba en la penumbra, muy bien no la había visto. ¿Cómo? ¿No me conoces? Soy Evita. ¿Evita? Dije, yo no lo podía creer. ¿Evita vos? Y le prendí la lámpara en la cara. Y era ella nomás, inconfundible, con esa piel brillosa, brillosa. Y las manchitas del cáncer por abajo que, la verdad, no le quedaban nada mal. Yo me quedé como muda, pero claro, no era cosa de aparecer como una bruta que se desconcierta ante cualquier visita inesperada. Evita, querida, ay, pensaba yo, ¿no crees un poco de Cointreau? Porque yo sabía que a ella le encantaban las bebidas finas. No te molestes, querida, ahora tenemos otra cosa que hacer, ¿no te parece? Ay, pero espera, le dije yo, contame de dónde se conocen, por lo menos. De hace mucho, preciosa, de hace mucho, casi como del África. Después Jimmy me contó que se habían conocido hace una hora, pero esos son matices que no hacen la personalidad de ella. Era tan hermosa. ¿Querés que te cuente cómo fue? Yo ansiosa, total, igual tienen cambio asegurado. Sí, ay, Evita, ¿no querés un cigarrillo? Pero me quedé con las ganas para siempre de enterarme de esa mentira. O me habrá mentido el negro, nunca lo supe. Porque Jimmy se pudrió de tanta charla y dijo, bueno, basta. Le agarró la cabeza, ese rodete todo deshecho que tenía, y se lo puso entre las piernas. La verdad es que no sé si me acuerdo más de ella o de él. Bueno, yo soy tan puta, pero de él no voy a hablar hoy. Lo único que el negro ese día estaba tan gozoso que me hizo gritar como a una puerca. Me llenó de chupones. En fin. Después el otro día ella se quedó a desayunar y mientras Jimmy salió a comprar facturas, ella me dijo que era muy feliz y si no quería acompañar al cielo, que estaba llena de negros y rubios y muchachos así. Yo mucho no se lo creí, porque si fuera cierto, ¿para qué iba a venir a buscarlos nada menos que a la calle Reconquista? ¿No les parece? Pero no le dije nada, ¿para qué?
Le dije que no, que por el momento estaba bien, así, con Jimmy. Hoy hubiera dicho, agotar la experiencia, pero en esa época no se usaba. Y que cualquier cosa me llamara por teléfono, porque con los marineros, viste, nunca se sabe. Con los generales tampoco, me dijo ella. Y estaba un poco triste. Después tomamos la leche y se fue. De recuerdo me dejó un pañuelito que guardé algunos años. Estaba bordado en hilo de oro, pero después alguien, no supe nunca quién, se lo llevó. Han pasado tantos. El pañuelito decía Evita y tenía dibujado un barco. ¿El recuerdo más vivo? Bueno, ella tenía las uñas largas, muy pintadas de verde. En ese tiempo era un color muy raro para las uñas. Y se las cortó. Se las cortó para que el pedazo inmenso que tenía el marinero me entrara más y más. Y ella entre tanto le mordía las tetillas y gozaba. Así de esa manera era como más gozaba. Yo conocí a Néstor en 1983 en San Pablo, en la presentación del libro Galaxias de Haroldo de Campos. Y sin embargo ya había leído Austria-Hungría, que al principio de los 80 me pasó un amigo argentino que lo había traído a Nueva York. Yo en ese momento estaba enseñando en la Universidad de Nueva York. Y me interesó mucho la poesía de Néstor. Para explicarte un poco, yo había había participado en el movimiento de liberación homosexual en Londres a principios de los años 70, que fue más o menos el mismo momento en que Néstor era parte del movimiento de liberación homosexual de la Argentina. Entonces todo esto aparecía en la poesía de él, este elemento, por así decir, queer, y eso me interesó enormemente, ¿no? Cómo trabajar el cuerpo en la poesía desde esa línea, desde ese punto de vista y desde esa problemática. Entonces quiere decir que a partir de ese año, del 83, nos hicimos muy amigos, y después a mí me invitaron varias veces a San Pablo para dar seminarios o conferencias, entonces siempre veía a Néstor. Creo que a Néstor y a mí también nos interesaba mucho el trabajo con lo idiomático cotidiano, con las expresiones cotidianas, pero con un recorte que les diera intensidad. Y si te hablo de intensidad, creo que esta es la palabra clave para definir toda la tarea de Néstor. Es una palabra privilegiada por Gilles Deleuze, ¿no? Que era uno de los autores que Néstor leía con mucho interés. Y creo que toda la vida de Néstor, toda su trayectoria como persona, como individuo y como creador, como escritor, estuvo de alguna manera, a pesar de sus diferentes etapas y de las distintas formas que tomó su actividad, me parece que siempre estuvo regida por esta noción de intensidad. Entonces cuando viene alguien y dice, no, la poesía neobarroca es un mero aljófar, juego con palabras que no tienen ninguna relación con el contexto, etc., eso es eminentemente falso. Es decir, creo que tanto Néstor como yo estamos en contra de una poesía coloquial chata, que diga, no sé, me desperté esta mañana con dolor de cabeza, me tomé una aspirina, después un huevo duro, ¿viste? Que es ese tipo de lenguaje muy chato que por desgracia abunda, es de alguna manera contra lo que reacciona lo que nosotros llamamos el neobarroco. Algunas personas han dicho que los neobarrocos eran un círculo de admiración mutua. Creo que no era nada de eso, es como decir que los modernistas eran un círculo de admiración mutua o el grupo de Bloomsbury de Inglaterra era un círculo de admiración mutua. Lo que había era preocupaciones comunes y un deseo de hacer cosas en conexión unos con otros y de darse a conocer de algún modo en conjunto. Al final, cuando Néstor se enfermó de SIDA, de algún modo se interesó más en experiencias místicas, y Néstor siempre estuvo interesado en las drogas sociales, sobre todo la marihuana, pero también el polvo brasilero que te despierta y te da energía, creo que a base de cafeína, que se llama guaraná,
Es decir, cualquier elemento que te soltara, que te llevara a escribir y a la vez a tener pulsiones y experiencias de una mayor intensidad. Entonces, en cierto momento, por su calidad de antropólogo y sus relaciones con otros antropólogos, él se vinculó al movimiento este que se llama el Santo Daime y que usan la droga ayahuasca que venía del interior de Brasil. En cierto momento Néstor estaba muy decaído por la enfermedad, esto debía haber sido más o menos por el año 90, y tenía un libro que se llama El chorreo de las iluminaciones y que estaba, bueno, Néstor no tenía computadora en ese momento y le tenía energía para terminar de armar el libro. Yo tenía computadora en Nueva York y entonces él me dio los originales, yo se los pasaba, se los mandaba, él los corregía y de esa manera él fue sacando este libro. De algún modo me alegra haber podido ayudarlo en esta etapa, ¿no? de su enfermedad. Y además en ese momento yo traté de ir con más frecuencia a San Pablo y a veces lo acompañaba a las reuniones del Santo Daime y Néstor hablaba muy francamente de su enfermedad conmigo. Y entonces en ese sentido creo que enfrentamos de una manera difícil pero a la vez bastante lúcida la eventualidad de su propia muerte, ¿no? Y él quería que, digamos, que sus escritos, sus libros, etcétera, siguieran siendo publicados después de su muerte y alguien tenía que manejar todo esto y entonces me lo encargó a mí. Yo al Néstor Perlonca que conocí en el año 82 y durante toda la década del 80, para mí era una persona sumamente aguda, sumamente inteligente, rápida, descarnada. Era una persona que pensaba desde otro lugar, desde un lugar que se puede denominar como atípico. Es decir, no parecía provenir ni en su escritura, ni en su forma de pensar, ni en su perspectiva política, ni de tradiciones anteriores, aun cuando arrastraba. Pero era en ese sentido alguien que venía de un costado distinto. Y eso se notaba, diría, en su labor más conocida entonces, que era de ensayista. Era bueno, muy divertido, muy sarcástico, muy agudo, maledicente, y al mismo tiempo tenía una perspectiva política, que traía en parte de Brasil, hace poco que estaba en Brasil. Yo creo que ahí fue muy afectado un poco por las libertades que él sentía que concedía a Brasil en comparación con la Argentina de entonces, y ambas eran dictaduras, ¿no? En segundo lugar, yo creo que la lectura de Deleuze y Guattari lo impactó mucho. Además, creo que él hace una lectura política de Deleuze y Guattari. Él hace una lectura política y trae como otra forma de ver las cosas dentro del gran tema, digamos, sobre el cual él trabajaba, y es un tema ignorado en Argentina, que es las relaciones entre deseo y política. En Argentina, la cuestión del deseo, la izquierda se lo regaló al psicoanálisis. Estaba el feminismo, pero el feminismo era muy escaso, muy pequeño, y él, creo que la lectura de Deleuze hizo que llevara la cuestión del deseo, la relación de deseo y política mucho más allá de la idea del patriarcado, que lo retomaba, y la puso en una perspectiva más orgánica incluso, no más corporal. Es decir, que era una persona que pensaba políticamente, y era difícil clasificarlo, porque ¿qué era? Parecía tener un tipo de, cuando hablaba de política, un tipo de radicalidad que uno confundiría con el trotskismo, pero no era trotskista, eso era evidente. Tenía pésimas relaciones incluso con los recuerdos, ¿no?, de su trotskismo. Tenía algo de anarquista, pero al mismo tiempo su perspectiva venía desde otro costado, no era un anarquismo clásico ni mucho menos, ni él tenía formación anarquista. Su anarquismo era más vital en todo caso, o más placentero, se podría decir, y más cercano a temas de vida cotidiana. A partir de Alambres, él, sí, yo creo que fue
quedó como establecido como poeta. Después sacó varios otros libros, ¿no? Parqueresama, Aguas Aéreas. El último salió en Venezuela. Pero ya Alambres lo estableció, y sobre todo el poema Cadáveres, que a pesar de ser un poema político, no, creo que hasta el día de hoy, digamos, los movimientos de derechos humanos, la izquierda en general, y toda la crítica literaria más politizada no lo ha absorbido a ese poema, ¿no? ¿Por qué pensás que pasó eso? Y yo pienso, creo que hay varias razones. Un problema es el rechazo al estilo. Como otro problema es cierta... Vos pensás lo que es la izquierda acá, ¿viste? Es una izquierda que es solemne todavía, es una izquierda llorona, que básicamente se piensa como víctima y hace victimología como gran estrategia retórica. Néstor no ingresaba en eso, y sus poemas no son eso tampoco. Pienso en ese sentido que eso es una de las razones, ¿no? El otro motivo es que en el poema hay una fuerte cruza entre erotismo y violencia, tragedia de historia nacional. Ese es otro de los motivos. Lo mismo pasaba con respecto a Eva Perón, que es como un leitmotiv, ¿no?, que él tenía. Lo mismo, su Eva Perón no es la Eva Perón santificada, sufriente, abnegada de los peronistas, ni cómo se la recuerda tampoco en general en la mitología argentina. Eva Perón, pero de los lúmpenes, ¿no? Es una santa Eva Perón que trae felicidad a los lúmpenes, no al obrero, digamos, ¿no?, sino a las minorías sexuales, al desguarnecido por la vida, al reventado. Es una Eva Perón de lentejuelas. Es una Eva Perón deseante, llena de vida. No podía ser absorbida, y no sé hasta dónde puede ser absorbida ahora. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una orilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga ahí, en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso, en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo, patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa K, que cómo se escribía, K, de qué, más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. En el tepado de la que se despelmaza,
febrilmente, en la menea de la que se lagarta en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito, y en potiche de saquitos, y figurines anteriores, modas, pasadas, como mejas muertas de las que hay cadáveres. Se ven, se los despansa divisante flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran, similmente, en el ribete de la cola, del tapado de seda de la novia que no se casa porque su novio hay cadáveres. En ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la zeta de esas azaleas encendidas en esa obscuridad, hay cadáveres. Está lleno, en los frasquitos de leche de chancho con que las campesinas agasajan sus fiolos, en los fiordos de las portuarias y marítimas que se dejan amanecer como a escondidas con la bombacha llena, en la humedad de esas bolsitas, bolas que se apisonan al movimiento de los hay cadáveres. Parece remanido en la manea de esos gauchos, en el pelaje de esa tropa alzada, en los cañaverales, paja brava, en el botijo de ese guacho, el olor a matorra de ese juiz, hay cadáveres. Hay en el quejido de esa corista que vendía estrellas federales. ¡Uy! En el pateo de esa arpista que cogía pequeños perros invertidos. ¡Guau! En el peer de esa carrera cuando rumbea la cascada, con una botella de whisky ruso llena de vidrio en los breteles, en esos tan delgados hay cadáveres. En la finura de la modistilla, que atara cintas don buraco hubiere, en la delicadeza de las manos que la manicura que electriza las uñas salitrosas, en las mismas cutículas que ella abre como en una toilette, en el corazón tan indeciso que clava preciosamente los alfiles en las caderas de la reina y en los cuadernillos de la princesa y en el sonido de una realeza que se derrumba. ¡Uy! Hay cadáveres. ¡Yes! En el estuche de alcanfor del precho de esa bonita profesora. ¡Eco! En los tizones con que esa bonita profesora traza el rescoldo de ese incienso. Da en la garganta de esa ajorca o en lo mollejo de ese moretón atravesado por un aro en agua, en ya, hay cadáveres. En eso que empuja, lo que se atraganta, en eso que traga, lo que emputarra, en eso que amputa, lo que empala, en eso que puta, hay cadáveres. Ya no se puede sostener el mango de la pala que clava en la tierra su rosario de musgos, el rosario de la cruz que empala en el muro la tierra de una clava, la corriente que sujeta a los juncos el pichido tin tin de un sonajero. En el gargajo que se esputa hay cadáveres. En la mucosidad que se mamosa, además en la gárgara, en la también glacial amígdala, en el florete que no se succiona con fruición porque guarda una orla de caca, en el escupitajo que se estampa como sobre en un pijo, en la saliva por donde penetra un elefante, en esos chistes de la hormiga, hay cadáveres. En la conchita de las pendejas, en el pitín de un gladiador sueño, en el florín de un perdulario que se emparrala en unas brechas, en el sudario del cliente, que paga un precio desmesuradamente alto por el polvo, en el polvo hay cadáveres. En el desierto de los consultorios, en la polvareda de los divanes inconscientes, en lo incesante de ese trámite, de ese proceso en hospitales donde el muerto circula, en los pasillos donde las enfermeras hacen shhh, con una aguja en los ovarios, en los huecos de los escaparates de cristal de orquesta donde los cirujanos se travisten de hombre drapeado, las zarigüeyas de despecho, donde tatúase, o tajéase, o paladea un paladar en tornos, hay cadáveres.
En las canastas de mamá, que alternativamente se llenan o vacían de esmeraldas, canutos, en las alforzas de ese bies que ciñe, algo de más, esos corpiños, en el azul lunado del cabello, gloriamar, en el chupazo de esa teta que se exprime, en el reclinatorio, contra una mandolina, salamí, pleta de tersos caños, hay cadáveres. En esas circunstancias, cuando la madre se lava los platos, el hijo los pies, el padre el cinto, la hermanita la mancha de pus que, bajo el sobaco que va creciente, hay cadáveres. Ya no se pueden enumerar. En la pequeña riela de ceniza que deja mi caballo al fumar por los campos, o por los aras, harás de cuenta de que no hay cadáveres. Cuando el caballo pisa los embonchados pólveres, empenachado se hunde en los forrajes. Cuando la golondrina, tera, vola en circuitos como un gallo, o cuando la bondiola, como una sierpe, leche de cobra, se disipa, los miradores llegan todos a la siguiente conclusión: cadáveres. Cuando los extranjeros, como crápulas, se les ha volado la papisa y la manotean a los cuerpos, cómplices, arrodíllanse debajo la estatua de una muerta y ella es devaluada, hay cadáveres. Cuando el cansancio de una pistola, la flacidez de un ano ya no pueden, el peso de un carajo, el pis de un palo borracho, la estirpe real de una azalea que ha florecido roja como un ceibo o un serbio, cuando un paje la troncha calmamente a dentelladas, cuando la va embutiendo contra una parecita y a horcajadas chorrea ahí, hay cadáveres. Cuando la entierra levemente y entusiasmado por el suceso de su pica más, atornilla esa clava, cuando mecha en el pistilo de esa carroña, el peristilo de una carroza chueca, cuando la va dando la vuelta para que race todos los lunares o sitios, hay cadáveres. Perrufas, alforranas de teflón, macarios muermos, cuando sin acribilla, acrisola, ángeles miriados de peces espadas, mirtas acnéicas o solo adolescentes, doloridas del dedo de un puntapié en las várices, torreja de ubre, percal crispado, romo clit, hay cadáveres. En el país donde se yuga el molinero, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado y donde todas las ocupaciones tienen nombre, en las regiones donde una piruja voltea su zorrito de Banlon, la huelen desde lejos, desde antaño, hay cadáveres. En la provincia donde no se dice la verdad, en los locales donde no se cuenta una mentira, esto no sale de acá. En los meaderos de borrachos, donde aparece una pústula roja en la bragueta del que orina, esto no va a parar aquí. Contra los azulejos, en el vano, de la 14 o de la 15, Corrientes sí, Esmeraldas, hay cadáveres. Y se convierte inmediatamente en la cautiva. Los caciques le hacen un enema, le abren el cru para sacarle el chico. El marido se queda con la nena, pero ella consigue conservar un escapulario con una foto borroneada de un camarín donde hay cadáveres. Donde él la traicionó, donde la quiso convencer que ella era una oveja hecha rabona, donde la perra lo cagó, donde la puerca dejó caer por la puntilla de boquilla almibarada unos pelillos almizclados, lo sedujo, hay cadáveres. Donde ella eyaculó, la bombachita toda blanda, como sobre un bombachón de muñequera, como en un cáliz borboteante, los retazos de argolla flotaban en la solución humectante. Método agua por agua. Ella se lo tenía que contar. Hay cadáveres. El feto criándose en un arroyuelo ratonil. La abuela afeitándose en un bols de lavandina. La suegra jalándose unas pepitas de sarmiento. La tía volviéndose loca por unos peines encurvados. Hay cadáveres.
la familia, hurgándolo en los repliegues de las sábanas, la amiga, cosiendo sin parar el desgarrón de una calada, el gil, chupándose una yuta por unos papelitos desleídos, un chongo, cuando intentaba introducirla por el caño de escape de una combi. ¡Ay, cadáveres! La despeinada, cuyo rodete se ha raído por culpa de tanto rayito de sol, tanto clarito. La martinera, cuyo corazón prefirió no saberlo. La desposeída, que se enganchó los dientes al intentar huir de un taxi. La que deseó, detrás de una mantilla untuosa, desdentarse para no ver lo que veía. ¡Ay, cadáveres! La matrona casada, que le hizo el favor a la muchacho pasándolo en buen punto. La tejedora que no cánsase, que se cansó buscando el punto bien discreto, que no mostrara nada y al mismo tiempo diera a entender lo que pasase. La dueña de la fábrica, que vio las venas de sus obreras urdirse táctilmente en los telares y daba esa textura compasada, lila, la lianera, que procuró enroscarse en los hilambres, las púas. ¡Ay, cadáveres! La que hace años que no ve una pija, la que se la imagina como aterciopelada en una cuna o cuña, Beba, que se escapó con su marido, ya impotente, a una quinta, donde los vigilaban con un nazo o con un martillito en las rodillas, le tomaron los pezones con una tenacilla. Beba era tan bonita como una profesora. ¡Ay, cadáveres! Era ver contra toda evidencia, era callar contra todo silencio, era manifestarse contra todo acto, contra toda lambida era chupar. ¡Ay, cadáveres! Era. No le digas que lo viste conmigo porque capaz que se dan cuenta. Oh, no le vayas a contar que lo vimos porque a ver si se lo toma a pecho. ¿Acaso? No te conviene que lo sepa porque te amputan una teta. Aún, hoy asaltaron a una vaca. Cuando lo veas, hacé de cuenta que no te diste cuenta de nada y listo. ¡Ay, cadáveres! Como una muletilla se le enchufaba en el pescuello. Como una frase hecha le atornillaba los corsets, las fajas, como un titilar olvidadizo. Eran como resplandores de mangrullo, como una corbata se avisora, pinche de plata, así. ¡Ay, cadáveres! En el campo, en la casa, ¿sí? En el decaer de esta escritura, en el borroneo de estas inscripciones, en el difuminar de estas leyendas, en las conversaciones de lesbianas que se muestran la marca de la liga, en ese puño elástico. ¡Ay, cadáveres! Decir en no es una maravilla, una pretensión de centramiento, un centramiento de lo céntrico, cuyo forward muere al amanecer y descompuesto de el túnel. ¡Hay cadáveres! Un área donde principales fosas, un loro donde aristas enjauladas, un pabellón de lolas pajareras, una pepa trincada en el cubismo de superficie frívola. ¡Hay cadáveres! Yo no te lo quería comentar, Fernando, pero esa vez que me mandaste a la oficina a hacer los trámites, cuando yo cruzaba la calle, una viejita se cayó por una biela y los carruajes que pasaban con esos crepés tan anticuados, ya preciso, te dije, de otro pantalón blanco. ¿Vos creés que se iban a detener, Fernando? Imagina, hay cadáveres. Estamos hartas de esta reiteración y llenas de esta reiteración estamos. Las damiselas italianas pierden la tapita del Luis XV en la boca. Las modelos del partido polaco no encuentran los botones, el escote cerraba por atrás en la matanza. Cholas baratas y envidiosas, cuya catinga no compite en Quilmes. Monas muy guapas en los corsos de Avellaneda, barracas. Hay cadáveres. ¡Ay! No le digas nada a doña Marta, ella le cuenta al nieto que es colimba. Y si se entera Missy Amalia, que tiene un novio federal, y la que paya, si callase, la que bordona, arpona, y a la vitrolera, que es botona, y al lustrabotas, cachafaz,
ni a la que hace el género volante, ni hay cadáveres. Féretros alegóricos, sótanos metafóricos, pocillos metonímicos, explícito, hay cadáveres. Ejercicios, campañas, consorcios, condominios, contractus, hay cadáveres. Yermos o luengos, posis o westerleys, rouge o sombras, tablas o pliegues, hay cadáveres. Todo esto no viene así nomás. ¿Por qué no? No me digas que los vas a contar. ¿No te parece? ¿Cuándo te recibiste? ¿Militaba? ¿Hay cadáveres? Saliste sola, con el fresquito de la noche. Cuando te sorprendieron los relámpagos, no llevaste un saquito y hay cadáveres. ¿Se entiende? Estaba claro. ¿No era un poco de más para la época? Las uñas azuladas. Hay cadáveres. Yo soy aquel que ayer nomás. Ella es la que veíase el arpa en alfombrada sala, Villegas hay cadáveres. ¡Cadáveres, cadáveres, cadáveres, cadáveres! ¿No hay nadie?, pregunta la mujer del Paraguay. Respuesta: no hay cadáveres.